profesor de Lengua y Cultura Guaraní en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, en la UNILA, doctor en Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad Estadual del Oeste de Paraná, magíster en Integración Latinoamericana, especialista en Educomunicación por la Universidad de Sao Paulo, ¿sí? Todos de Brasil, licenciado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Guaraní, ambos de Paraguay. Actualmente él está trabajando con los Abá Guaraní del estado de Paraná, Brasil, y hoy nos va a exponer justamente sobre su proyecto de extensión Educomunicación y Cultura Guaraní con la comunidad Abá Guaraní. Bienvenido, Mario. Bueno, te saludamos de parte del equipo docente y ya te damos el paso para que nos puedas comentar sobre tu proyecto. Awujevete, muchas gracias. Yavuju, Pameme, Chema Boyavi, Brasilpe, Roejbe Pindorama. Brasil es Pindorama, aquí en Brasil decimos Pindorama, en guaraní es Pindorama, porque es el nombre que los antiguos guaraníes ya le llamábamos desde siglos pasados y continuamos llamándole así como Pindorama. Muchas gracias a Uyevete, por esta oportunidad de contarle. La verdad, contar un poco la experiencia que tenemos aquí con los Abá Guaraní y sobre la educación y la comunicación. Son dos íconos que juntamos, ¿verdad? La educación y la comunicación, ¿no? La educomunicación es una palabra actualmente que junta esos dos ítems de educación y comunicación, que fue hecho por un argentino que vivió mucho tiempo en Uruguay, Mario Kaplum, y Mario Kaplum justamente creó esa nueva forma de trabajar a partir de los preceptos de Paulo Freire, de una educación más colectiva, inclusiva, y utilizando los medios posibles. En la época podemos ver, por ejemplo, Paulo Freire utilizaba bastante el radiograbador, por ejemplo, ¿no? Para hacer sus trabajos de educación de adultos principalmente. Y justamente eso se fue, vamos a llamarle así, evoluyendo, que se fue trabajando, y actualmente las redes sociales es la cuestión más fuerte que existe, ¿no? Quería simplemente aprovechar y contar que nosotros yo mismo comienzo a trabajar desde 2011, justamente cuando entré en la universidad como profesor de guaraní. Mi profesión inicialmente soy periodista y trabajaba como profesor de radio y televisión en São Paulo. ¿Me están escuchando bien, verdad? ¿Ok? Sí, Mario, te escuchamos perfecto. Gracias. Entonces, para contar rápidamente por qué estoy en eso, siempre fui profesor de radio y televisión en São Paulo, y con mi pasión por el guaraní estuve dando clases de guaraní voluntariamente en la Universidad de São Paulo, y ahí apareció, después de un año de trabajo como voluntario, apareció la oportunidad de hacer concurso inédito prácticamente en el Brasil, un curso de profesor de enseñanza superior para lengua guaraní, ¿no? Y continúa siendo prácticamente inédito en cursos superiores para no indígenas, ¿no? Y yo que ya tenía la maestría completada, y estoy aquí. Siempre yo digo gracias a Ñanderú, porque la verdad no tenía ni un poco de fe cuando hice el concurso, que había personas más capacitadas, había doctores ya, y bueno, Ñanderú quiso que yo esté aquí trabajando con eso. Y la comunicación me acompañó desde la década del 90, donde hice la especialización en esa área, y estamos trabajando actualmente en esa cuestión. Todo el resultado que tenemos aquí en esta región de Brasil está en un sitio llamado educonguarani.tk. Ese es un sitio donde colocamos todo nuestro proyecto. Ese proyecto se inició a partir de un proyecto mi proyecto doctoral, proyecto de investigación doctoral, que mi doctorado se hizo, es el curso de doctorado que yo hice, que es Desarrollo Rural Sostenible,
sostenible, era para trabajo de extensión. Entonces, y como yo ya estaba en la aldea, ya visitaba la aldea y siempre estuve por ahí, hicimos la visita, hicimos unos visitas y conversamos con las lideranzas espirituales y locales de las aldeas aquí en el interior del estado de Paraná. Y nos dijeron que tuvimos la escuela, ¿no? Hay varias escuelas interculturales. No le llamamos interculturales aquí, pues solamente escuelas indígenas, ¿no? La palabra indígena está muy fuerte todavía utilizada aquí en Brasil. Y así nos solicitaron un curso de capacitación. Y ese curso de capacitación, lógicamente, como soy profesor de guaraní, dije, bueno, vamos a preparar materiales didácticos de la enseñanza del guaraní para los propios guaraní, ¿no? Son profesores de guaraní de las comunidades guaraní aquí en Paraná. Y justamente le dije, bueno, entonces vamos a preparar los materiales. Yo tengo muchos materiales, ya estaba investigando y tengo todos los materiales disponibles. Y vamos a estudiar entonces con la variante abaguaraní de ustedes, que ustedes tienen variantes diferentes, esa variante de Paraguay o la variante de los Mbugá de São Paulo, ¿no? Estuve trabajando también un tiempo con los Mbugá ahí en São Paulo. Y ahí me dijeron, no, nosotros queremos aprender otras variantes. Y tanto así que ese curso que duró prácticamente 3 meses, un curso cortísimo, fue sobre la diversidad de las variantes, ¿no? Comenzando por la variante boliviana y después pasé por el Mbugá y mostré un poco también el Cayobá. Entonces estuvimos estudiando las variantes del guaraní. Y yo le pregunté, ¿pero por qué quieren estudiar todas las variantes del guaraní? Porque me dice, somos muchos y nos gusta viajar. Oreguatá. Oreguatá es una palabra también muy sagrada para el guaraní, principalmente en esta región donde las 3 fronteras, ¿no? Creo que no es más decir que la nación guaraní es anterior a todas esas naciones que nos representan hoy en día. Más que el Brasil, que Paraguay, que Argentina, que Bolivia, la nación guaraní como pueblo guaraní ya estaba aquí y continúa estando aquí resistiendo bravamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hicimos ese curso y como segunda sección hicimos algunas capacitaciones audiovisuales, que la educomunicación justamente es eso, aprovechar los medios de la comunicación para hacer la educación. De alguna forma, la comunicación ya es una forma de enseñanza. Entonces, hicimos varias oficinas prácticamente tecnológicas, enseñamos encuadramientos del video, comenzamos con la fotografía, jugando con fotografías, con papeles recortando para ver el encuadramiento, ¿no? La imagen, el cuadrado, cómo elegir las imágenes para los hermanos originarios aquí de la aldea de Paraná. Después pasamos a la parte, digamos, y ver la parte de las imágenes, ellos mismos con sus propios celulares comenzaron a hacer fotos, utilizando el margen de la iluminación, que la iluminación es fundamental para quien trabaja con audio e imagen. Y después hicieron fotos. Más tarde pasamos ya con imágenes de movimiento. Después pasamos para sonido, para radio. Hicieron varias grabaciones de sonido con impostación de voz y trabajando las voces. Y finalmente trabajamos el audiovisual, que es los videos. Entonces ya juntaron la fotografía, el audio y el video, e hicieron varios tipos de videos, y todos esos estos resultados que ellos hicieron, ¿no? De acuerdo a su propia pensamiento y ideología, vamos a llamar así, están todos en ese sitio. Ese sitio que quería presentar también a ustedes. Antes de presentar también, quería hacer un breve comentario. Estoy colocando en el comentario aquí del grupo el sitio. Pero antes quería simplemente comentar lo que Natalia Pastore, parece que estuvo hablando sobre sus orígenes, de su padre y todo más, que también me interesó mucho hablando de eso. Aquí en Brasil, nuestra Constitución Nacional nos permite
aquí, en uno de los primeros artículos, aquí, artículo 5, si no me engaño, de la posibilidad de la autodeclaración, ¿no? Y esa posibilidad nos permite que nosotros escojamos una identificación que más nos identifica o que queremos ser, ¿no? Y eso va no solamente desde la cuestión de género, sino también va también de, como ellos lo llaman, que llamamos, equivocadamente llamamos raza, ¿no? Entonces, yo he adoptado, inclusive en todos los documentos, inclusive oficialmente, en frente del gobierno brasileño, porque ahora soy funcionario oficial, funcionario público federal, y ya asumí mi puesto como asumiendo mi lado indígena, ¿no? Que de europeo no tengo nada, ¿no? Entonces, y mi propia historia también me lleva a eso, ¿no? Porque yo nací en Brasil, con 5 años fui a Paraguay y pasé todo ese preconcepto de hablar solamente guaraní, que mi mamá hablaba guaraní conmigo. No llegué a aprender el portugués, tampoco hablaba el castellano y tuve ese preconcepto y tengo una historia medio larga en ese sentido y siento, como guaraní me siento mucho más cómodo donde estoy, ¿no? Y siempre he dicho, por ejemplo, en esos últimos, principalmente últimos 10 años, donde he viajado, estuve en Bolivia con los hermanos argentinos, estuve con los hermanos guaraní de Bolivia, estuve también del norte de Argentina, aquí en Misiones tengo mucha afinidad con los hermanos de aquí de Puerto Iguazú. Hace un año que no atraveso más la frontera porque la frontera continúa cerrada, pero tengo bastante afinidades con ellos. También con los hermanos de San Pablo, con los hermanos de Mato Grosso del Sur. También estuve un tiempo también con los hermanos de Jujuy y Salta, al norte de Argentina. Y en todos esos lugares que estuve, ahí pensé, bueno, yo nunca salí de mi nación. Yo soy guaraní, estoy en la nación guaraní, por lo tanto, he cruzado fronteras nuevas, pero la verdad, la frontera de mi nación, que es el guaraní, nunca he salido de mi nación, voy a llamarle así. Entonces, en ese sentido, está interesante también que Natalia dijo de que veamos nuestros orígenes, que yo soy, ¿no? Soy también guaraní, entonces de ahí viene una palabra que está bastante interesante actualmente, que se está hablando mucho en las discusiones académicas de la universidad, que es la palabra sentipensar. Eso me recuerda a la palabra que para conocer primero hay que sentir. El sentido, si yo siento, yo pienso. Entonces, y para conocer hay que primero sentir. Yo creo que eso es el curso que se está realizando aquí. Rosana había dicho que el curso no se trata solamente de la parte gramatical, repetir palabras, conocer palabras, conjugar verbos, sino me parece más que es una cuestión de aprender en ese sentido, aprender para sentir, ¿no? Porque estamos sintiendo, creo que estamos, y cada clase, como se dijo aquí, es emocionante, nos afecta. No es simplemente un conocimiento académico que estamos aprendiendo más un idioma, no. Estamos aprendiendo un sentimiento. Yo creo que en ese sentido, para los compañeros que están aquí también aprendiendo. Quería simplemente mostrar, no sé cuánto tengo tiempo, si puedes abrir el sitio, creo que Rosana, puedes abrir el sitio, mostrar rápidamente lo que tenemos ahí. Y también me gustaría también interesante hacer el mismo ejercicio con los hermanos aquí de Iguazú, porque simplemente es un ejercicio, ahí está, es un ejercicio que hacemos de demostración de cómo funcionan los medios de comunicación, cómo llegan nuestros mensajes. Nosotros no enseñamos ninguna teoría, simplemente de la parte técnica, para que la propia persona pueda emitir su opinión. Imagínate,
contando. Y no solamente el guaraní Paraguay, sino el guaraní de Bolivia, el guaraní también. Aquí, por ejemplo, materiales didácticos para quien quiera aprenderlo. Están los diccionarios. En el ITE diccionarios, por ejemplo, lo he dividido por países. Son más de 90 diccionarios que he juntado en toda mi investigación de más de 10 años. Después ustedes pueden entrarlo, ver diccionarios por países. Hay diccionarios de Argentina, porque son 3, son pocos. De Paraguay hay varios, casi 15, 20 diccionarios, todo en PDF. Está el Agurapita, que son libros originalmente escritos por León Cadogan. También están ahí, todo en PDF. Y también están los libros antiguos de Anchieta, Montoya, Restivo, aquellos libros del siglo XVI también, todo en PDF, un material. Un poquito más abajo, Rosana, están 3 iconos, link, se puede bajar los cuentitos, son audios, ¿no? El segundo es Abañe Guaraní Portugués, es un aplicativo que es un diccionario guaraní portugués, todo para celular, claro. Y el tercero es también un aplicativo para enseñar lenguas originarias. Quieren aprender quechua, guaraní. Es el guaraní, lógicamente, el guaraní de Bolivia, el guaraní chiriguano o el guaraní oriental, como algunos lo llaman. Y esos dos últimos son el COA diccionario. El COA, que es una aplicación diccionario español-guaraní y diccionario inglés y guaraní. ¿Okay? Al otro lado, que es link y diccionario de guaraní, no son diccionarios que funcionan directamente online, web, vamos a llamar así, ¿no? Funciona. Inclusive son traductores. Y otra cosa, el más nuevo que abrimos esta semana, al lado si podéis irte a Guaranime. Sí, ahí arriba, donde dice Guaranime, la otra página, justamente es una forma que queremos revolucionar, porque hasta ahora todo lo que hay en ese sitio, está todo traducido al portugués principalmente. Y la verdad, esta es una sección solamente en guaraní, por eso se llama Guaranime, de guaraní para guaraní. Entonces aquí hay videos que solamente de guaraní. Tenemos videos de guaraní, Abá guaraní, y tenemos el guaraní ñandeva, que es del litoral de San Pablo. Por el momento vamos a ir colocando otros videos que no tengan traducción, solamente en guaraní, ¿ok? Ahí tal vez incomoda un poco, porque quien no habla guaraní o cuando entienda guaraní o que no lea guaraní no tendrá condiciones de entender lo que está aquí. Pero es un espacio. Yo creo que así como hay páginas en castellano que no traduce al guaraní, ¿por qué tengo que traducir todo al castellano? Y aquí, si puedes, subirte un poquito más. Está el coronavirus aquí. Aquí coloqué 3 secciones, todos en guaraní. Esa primera parte dice coronavirus. Hay creo que todo en PDF y en JPG, que son imágenes de campaña de cómo enfrentar el coronavirus en guaraní. Hay una campaña que se hizo en Paraguay, en guaraní, y otro que se hizo en Mato Grosso del Sur, y otro de São Paulo, para los originarios de São Paulo y de Mato Grosso. Entonces son campañas cómo sobrevivir en esta pandemia, está aquí de repente PDF. Clicando todas estas fotos ahí abajo, le manda para una página de Google Drive. Aquí está logado al Google Drive y pueden bajar todos esos materiales en PDF. ¿Okay? Entonces, el primero donde está el tigre es la parte donde está el coronavirus. El SR que está aquí, que dice, traduciendo, dice que va a encontrar aquí trabajos, materiales, cartillas, como le decimos aquí en Brasil. Clicando aquí son aproximadamente casi 60 cartillas, 60 libritos de enseñanza del idioma guaraní, o tupi-guaraní, ñandeva, mbugá, también está mbugá aquí, utilizado en las aldeas. Aquí Brasil, inclusive uno de los primeros, el que se usa aquí al lado, aquí en Puerto Iguazú, por los hermanos de Puerto Iguazú, que también está aquí. Entonces, todo que fui juntando materiales, solo que aquí son la enseñanza del idioma para quien ya habla. Entonces, en ese voy a decir que está aquí, van a encontrar muchas cartillas
que orientan para profesores de guaraní para enseñar guaraní, ¿no? Más para utilizado en las comunidades guaraní de Brasil, de Argentina, de Paraguay. Tenemos varios materiales que después puede con tiempo entrar aquí, de repente encuentra algún material que le interesa. No solamente hay guaraní de Paraguay, de Bolivia y de Argentina, está el Bugá, está el Abá, está el Ñandeva, está también la variante tupi-guaraní que se habla aquí en el litoral de São Paulo, ¿ok? Y aquí el otro foto donde aparece una persona sentada y aparece acá, está escrito aquí, donde dice Haipuré, Bopará, que son libros, la verdad solo tengo, por el momento tengo 3 libros, son libros totalmente en guaraní, no hay nada traducido, ¿ya? Ok, son libros. Hay el libro del guaraní continental, que se hizo en 3 idiomas, castellano, portugués y guaraní. Aquí está el guaraní solamente. Y hay otro libro que se hizo aquí en São Paulo también, en guaraní. En guaraní, sin embargo, la grafía era el guaraní de Paraguay, pero el idioma era el guaraní de São Paulo. ¿Ok? Entonces, este es un espacio así, exclusivamente de guaraní. Estaba hablando esta semana que es una forma de, ¿por qué no tener nuestro propio espacio también? ¿Por qué tengo que traducirlo todo para los que entiendan? Este es mi espacio. Y por eso yo digo, no entendiste lo que está escrito aquí, entonces clica al lado en Aprenda Guaraní y vamos a estudiar guaraní entonces, ¿ok? Y debajo de eso, si puedes bajarte un poquito más, Rosana, están los videos, también sin traducciones. Está primero uno de nuestros ex cacique, le llamamos cacique aquí, nuestro Borubillá, aquí de nuestras aldeas, que es Celso Yepote Alves. Fue en una asamblea de guaraní aquí de la región de Paraná. Después también está ahí abajo, está también María, que es también representante de Guaira. Guaira es una ciudad frontera con Paraguay y frontera con Mato Grosso del Sur, es la región más, fueron asesinados. Entonces, son lideranzas con mucho coraje de estar dando sus depoimientos, sus experiencias. Por el momento tenemos solamente 3 videos y el último video es, podría faltar un poquito más, no cargo todavía, sí cargo, ok. Es Catarina. Catarina es una lideranza espiritual también de São Paulo, súper sabio también está comenzando a trabajar con nosotros, son todos nuestros amigos y amigas, todos parientes, y así tratamos de mantener esa cultura y fortalecer. Y tal vez el principal objetivo es, yo como profesor, justamente eso iba a decir, como profesor en idioma indígena, para no indígena. Prácticamente aquí en Brasil, prácticamente soy el único profesor de un curso de letras que es obligatorio el guaraní para los no indígenas, ¿no? Los otros profesores de guaraní que conozco, que somos aquí de Brasil, son profesores ya para otros originarios, ¿no? Son pocos los profesores de universidades que enseñan el guaraní para que no es guaraní, por ejemplo. Entonces hay muchos todavía que conquistar. Creo que es importante que tengamos esa unión, de definir que somos una nación, una sola nación, originaria, mucho antes de lo que están ahora, mucho antes, más que Paraguay, más que Brasil, más que Argentina, más que Bolivia. Somos una nación. Lógicamente tenemos nuestras variantes, ¿no? Como estaba diciendo hoy, es Cuarajú o Cuarajú. No importa si es Cuarajú o Cuarajú, lo importante es que eso de variante es siempre normal, ¿no? El propio idioma que hablamos, el castellano, no hablamos iguales, ¿no? Porque ustedes mismos, ahí en el norte de Argentina es diferente quien habla en el norte de Argentina el castellano, el que habla ahí en el centro, por ejemplo, o en el sur. Entonces, el guaraní también así, cada región de alguna forma. La diferencia es que en el guaraní cada uno escribimos también diferentes, ¿no? El famoso Cheramoy, Cheramoy, nuestros abuelos, nuestros líderes espirituales. Aquí en Brasil escribimos con X, usted escribe con CH, entonces Paraguay está con CH, entonces
no importa, importante es, yo creo que el sentir pensar, ¿no? El sentir y pensar al mismo tiempo, que somos parte de un pueblo y darle el respeto debido a quienes con todas las dificultades continúan manteniendo esa cultura, continuando trabajando por esa cultura y que a través de su arte, ¿no? Que acabó de mostrarnos a otros, ha traído, atrae, mantiene esa espiritualidad. Yo mismo también tengo todo un montón de figuras, por lo menos dentro de mis clases trato de pasar sentimientos, más que conocimiento, es sentimiento. Y atrás del sentimiento va el conocimiento. Y ojalá que también podamos también, así cuando algún momento que esa frontera se abra nuevamente y la pandemia se acabe, podamos llevar un poco nuestros equipos y compartir un poco también nuestras experiencias con ustedes, porque ustedes también puedan hacer que ustedes también pueden aparecer más en los medios de comunicación, en las redes sociales, aparecen sus fotos, sus imágenes, y que ustedes mismos también hagan su propio entrevista a sí mismos, ¿no? Yo voy a contar mi lengua, lo que yo sé, ¿no? En mi propia lengua, ¿no? Entonces, y ojalá que todo lo yugán pueda entender, y si no entender, por lo menos sentir esa vida originaria que nos representa, que ustedes bravamente lo están resistiendo, pero hay una resistencia, ¿no? Aquí no se ha hablado todavía de muerto, de asesinato, pero obviamente, lógicamente, me imagino, no ha sido muy difícil la sobrevivencia de ustedes. Lógicamente, ahora está en una situación de un sé si vamos a llamar de paz, pero hay una lucha constante porque si uno, como yo siempre digo, estamos condenados vigilar constantemente, ¿no? Como yo siempre digo aquí, el idioma guaraní aquí en mi universidad, por ejemplo, es inédito, ¿no? No existe en otras universidades. Y siempre hay gente que, bueno, ¿para qué está haciendo la lengua guaraní en una universidad pública? ¿De qué sirve? Entonces, yo tengo como profesor, el único de la universidad, tengo que estar así atento, vigilante todo el tiempo, y no puedo bajar la guardia. Me quise decir, hace 2 años atrás qué sé yo, comencé a hacer el doctorado y dejé de participar en ciertas reuniones y en 6 meses casi ya sacaron el idioma. Hubo un proyecto de sacar el idioma, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar atentos, vigilantes todo el tiempo, ¿no? Dormir solamente con ojos cerrados y estar siempre atento, vigilante y todo en la lucha constante. Y llamar más personas para nosotros, que nos ayude, que nos dé fortaleza. Creo que ese curso está dando eso, ¿no? Que nos da fuerza, fortaleza y juntos ser más fuertes. Unión diveña en Baretevene o Bareteve, Ñanderu, Ñandero Basat, Ñamo Barete, a Pechata, tiene Aguazú, Techay, Aguazú, cuando se dicen Techay, Techay, Aguazú, Barete, para que fuéramos juntos con fuerza, salud y fortaleza, y Ñanderu nos dé esa fuerza y esa perseverancia siempre, ¿no? Por eso estamos aquí disponibles a algunas preguntas y sinceramente mi sueño sería poder también compartir con ustedes esa posibilidad, ¿no? De estar compartiendo, compartir un poco conocimiento, aprender con ustedes. Yo soy un estudiante, un estudiante también del curso, humildemente estoy aquí queriendo aprender, hay muchas cosas que aprender y humildemente me dispongo también a colaborar donde yo pueda y cambiar conocimientos y aprender siempre más con los hermanos, ¿no? Es muy interesante y muy emotivo participar del grupo, ¿no? En este caso como estudiante también. Entonces, para mí es un gran honor y poder trabajar con ustedes. Ayibuyevete, Jaevete, o Aevete, como decimos también en Brasil. Entonces, muito obrigado desse Pindorama Guibé, Ore Aguyevete, PM Guaná. Muchas gracias, gracias desde el Brasil, mis saludos cordiales. Y estamos en la lucha y no vamos a bajar las guardias. Gracias, Aguyevete. A EBT, Mario, muchas gracias por compartir con nosotros este interesante trabajo que realizás. Y justamente esto que decías, la comunicación es sumamente
importante, sino imprescindible para la transmisión de valores interculturales, justamente, que en ese caso sería la comunicación intercultural, ¿no es cierto? Y a los que somos docentes, es nuestra herramienta fundamental, es la esencia, la comunicación es la esencia de la profesión docente. Y la capacidad, la habilidad de comunicarse de manera intercultural nos permite también acceder y comunicar a las diferentes culturas que pueden aparecer en nuestras aulas. Entonces, esta actividad de la educocomunicación me parece sumamente interesante y muchas gracias por compartirla con nosotros. Y esto, hablabas también de los sentires y de los pensares, eso me encantó, porque ustedes me conocen, yo soy un poquito afectiva, tengo muy emocional, pero eso no quita lo emocional, lo afectivo, no significa que uno va a ser menos profesional, al contrario, uno es más, por ahí, cuando uno realmente siente y piensa, uno busca las mejores posibilidades, uno trata de ser lo más riguroso posible con su trabajo, justamente porque está vinculado emocionalmente a eso que hace. Bueno, esa es mi manera de pensar, ¿no es cierto? Y en cuanto a la comunicación, a la competencia comunicativa intercultural, justamente tiene estos tres factores, la cognitividad, lo cognitivo, digamos, que está relacionado con el conocer la lengua, como decía Mario, que también es importante, conocer la lingüística, saber manejar un idioma. También tiene que ver con las habilidades prácticas, que es saber tener la capacidad para aprender y desarrollar la capacidad para aprender y para poner en práctica aspectos culturales. Pero también tiene una dimensión afectiva, que para mí es muy importante, que es la capacidad para conectarnos con la otra cultura, la apertura, la creatividad, la voluntad para transformarse, para cuestionarse nuestros propios valores, para cuestionarnos. Y también en cuanto a los sentires y los afectos, la empatía, el saber tener o desarrollar, a veces nos cuesta también un poquito, pero podemos desarrollar la empatía, que es ponernos en el lugar de la otra persona, en la experiencia de la otra persona. Y eso tiene mucho que ver con los afectos, con los sentires. Entonces me movilizó mucho tu exposición, Mario, te agradezco muchísimo y vamos a estar accediendo a Educom se llama, ¿no? Tu página, porque ya veo que hay muchísimo material didáctico. Así que mucho material. Educom Guaraní. Claro, y Mario, como dijo, él también ahora estamos muy contentos de tenerlo, está en el nivel 1 del curso, así que también es nuestro estudiante. No sé si ya hizo la tarea, me voy a entrar después a fijarme. Bueno, muchas gracias, Mario. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar para Mario. Andrea está hablando que está traduciendo al inglés el Agurapitá. Me gustaría después que pase a mi email para Andrea, no sé quién que está aquí. Ova, porque conozco una pariente, también originaria aquí de Brasil, también está haciendo una retraducción de la Agurapitá al portugués. Yo creo que sería interesante que ustedes conversen después, podemos intercambiar, aquí te paso los datos y para que puedas trabajar, porque es interesante la reinterpretación de la Agurapitá, que es el fuente de nuestra espiritualidad principal, y creo que, digamos, sería la Biblia de los cristianos, sería el Agurapitá. Entonces es súper importante para que puedan, como decimos aquí en Brasil, trocar figurinhas, puedas conversar con... Yo te hago el contacto con la persona, creo que tú la puedes ayudar a ella, como ella puede ayudar también. Ella está conversando, haciendo traducción con varios chamoy, una retraducción de la Agurapitá, actualizada, vamos a llamarla así, ¿ok? Gracias, sobre eso. Buenísimo, me pone tan contenta porque justamente esa es la idea también con este espacio de que establecer redes y para fortalecer, como decía Mario, tenemos que estar súper atentos porque es increíble cómo el guaraní es un idioma de resistencia, siempre tiene que estar alerta. El pueblo guaraní es un pueblo de resistencia. Y así que muy feliz. Mercedes, levantaste la mano, adelante.
Hola, William. Bueno, ante todo, sí, muy feliz estoy de haberlo escuchado a Mario porque es muy iluminador lo que compartió, el trabajo es increíble. Y me quedé, yo no sé en qué universidad trabaja él, me quedé con esto de que él trabaja dando un curso de guaraní que es obligatorio en una universidad. Esto para mí me resonó porque, bueno, yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, nací ahí, y en la Universidad de Buenos Aires es obligatorio en la carrera de letras, en las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo me formé, son obligatorios 3 niveles de una lengua clásica y 3 niveles de una lengua europea anglosajona y 3 niveles de una lengua europea latina. Entonces, son obligatorios para, digamos, entiendo que usted dijo obligatorio en ese sentido, como que es obligatorio porque es parte del plan de estudios de una carrera. Entonces, bueno, en Buenos Aires hay cursos de lenguas indígenas, naturalmente, hay cursos de todo en Buenos Aires, es una ciudad muy cosmopolita y por supuesto que las lenguas indígenas tienen ese lugar, pero yo lo que veo es que nunca salen de un lugar exótico, porque es como eso, así como hay curso de chino, podés tener curso de la lengua que quieras. Pero yo en un momento empecé a plantear la necesidad de que, así como tenemos 3 niveles de lengua clásica, de lengua europea anglosajona y de lengua europea latina, bueno, que tengamos 3 niveles de lenguas indígenas obligatorios, porque es fundamental para la formación humanística de una facultad de humanidades como es Filosofía y Letras. Entonces, bueno, me interesaba ver cómo fue ese proceso por el cual lograron que el guaraní fuera obligatorio y si es para una carrera, si es en toda la facultad o en toda la universidad, como institucionalmente, cómo lo resolvieron y cuánto tiempo tiene este proceso, porque usted dice que se relajó 6 meses y ya se lo querían sacar, porque eso también es la lucha que uno da dentro de las instituciones, como defender que es eso, es obligatorio, porque es necesario para la formación de un profesional el hecho de tener una formación lingüística en una lengua originaria. Entonces, bueno, me interesaba cómo fue ese proceso porque me imagino que habrá sido arduo. Me imagino, no sé por qué. Lo escucho. Sí, la universidad se llama Universidad Federal de Integración Latinoamericana, inclusive coloqué el sitio aquí. Justamente en ese momento está abierta la convocatoria para nuevos estudiantes, ya haciendo propaganda de la universidad. Es una universidad gratuita, pública, gratuita, federal, entonces no se paga nada. Y inclusive hay la posibilidad de que pueblos indígenas puedan tener un costo de manutención. La mitad de nuestros cupos son ofrecidos para América Latina, inclusive en este momento, como le dije, está si ustedes abren el link y la van a ir directamente a la página de la universidad, donde está abierta la posibilidad de inscribirse ahora y concurrir para una de las, creo que son 700 cupos para diversos cursos, desde letras, historia, medicina, ingeniería, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, respondiéndole a Mercedes su pregunta, nosotros tenemos 2 cursos de letras aquí en la UNILA. En esos 2 cursos de letras, son cursos de letras convencionales, no es para original, porque aquí en Brasil hay bastantes cursos creados y licenciaturas para originarios, solamente para originarios, direccionado para originarios. Este no, este es un curso, llamarle convencional, cualquier, tanto así que la mayoría no son indígenas que estudian. Prácticamente nunca tuve un estudiante indígena dentro de mis cursos, ¿no? Y esos cursos, primeramente tienen la lengua guaraní, así tiene, como se dice el nombre, Introducción a la Cultura de la Lengua Guaraní como obligatoria. Del quinto semestre, porque sí, quinto semestre, la licenciatura son 6 meses, un semestre, que es obligatorio, no es optativa, no es obligatorio, tiene que hacer sí o sí, ¿no? Y el otro curso también, que es más antiguo, comenzó con 4 niveles, pasó para 3 y ahora pasó para 2. Son 2 semestres, un año de curso, también obligatorio. Se llama así el nombre de la disciplina Tercera Margen Guaraní 1 y Tercera Margen Guaraní 2. También obligatorias. El estudiante no hay cómo escaparse, no hay que, voy a elegir chino, voy a elegir inglés. No, es eso y no se discute, no, más o menos así, ¿no? Es obligatoria realmente. Como dije,
está viendo la reducción, pero estamos resistiendo, digo estoy resistiendo, soy el único profesor. Ahora más hay una brasileña que está colaborando conmigo, aprendió bastante el guaraní conmigo también y con los cursos. Y están tratando de por lo menos colocar a alguien más que también que me ayude con el idioma. Entonces, hay sí el idioma guaraní como obligatoria, no es como optativa. Por ejemplo, yo el curso donde trabajé, por ejemplo, en la Universidad de São Paulo, allá en São Paulo, él tiene el curso de tupí antiguo, lengua originaria tupí antiguo, pero lo que entendí es que para quien opta por la carrera de letras, él le puede hacer ese curso de tupí antiguo como si fuera optativa, no son obligatorias. Aquí en la universidad sí son obligatorias. Y fueron colocadas por personas, lógicamente yo hice el concurso, entré porque alguien ya lo pensó, algunos brasileños específicamente, que pensaron en crear un curso de licenciatura en guaraní en el lado brasileño. Entonces, fue bastante osado la propuesta de estos profesores que pensaron en eso. Y yo hice el concurso, estoy aquí y tratamos de mantener. Otra cosa también, tenemos un curso de especialización perdón, tenemos curso de especialización también en UNILA, que es para especialización en lenguas adicionales, para profesores idiomas, de otros idiomas. Nosotros llamamos lenguas adicionales, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en esa especialización sí tenemos, y una de las ramas, son varios idiomas que la gente puede especializarse. Está el inglés, castellano, portugués, son 3, español, portugués, inglés y guaraní. También puede estudiar y especializarse también como profesor de guaraní en esa especialización que tenemos también. Por el momento están todo parado porque por la pandemia, pero también existe. Y bueno, creo que traté de responder. Okay. Eso. Otra pregunta más, estamos aquí disponibles. Igual en esta carrera donde lograron que fuera obligatorio, ¿es una carrera de letras? Digamos, lo que estudia la gente es literatura, lengua, es una licenciatura. Sí, uno de ellas es licenciatura para profesor, se llama el curso de licenciatura para portugués y español. Lenguas extranjeras, se llama licenciatura en lengua extranjera, español, portugués. Entonces, justamente, y dentro, son profesores que van a trabajar como profesor de español o profesor de portugués. Y la disciplina guaraní es obligatoria, sí, obligatoria, es licenciatura. La otra no es licenciatura, es le decimos aquí en Brasil bachillerato, más es curso superior de 4 años, más para mediadores culturales. Son mediadores culturales y donde el curso guaraní es obligatorio durante 2 semestres. Y hay cursos de letras también, hay traducciones, hay lingüística aplicada, lógicamente como es mediador tenemos alguna cosa de comunicación dentro del curso y artes, pues es un curso de mediación. Inclusive todos disponibles para los hermanos que estén aquí, quien quieran hacer graduación en Brasil, disponible en ese momento para inscripción. Todo hecho por email. ¿Cómo? Sí, no decía, sí, se puede hacer. Sí, es interesante, pero ¿lo podemos hacer a distancia o nos tenemos que... No. No. Es presencial. Los cursos son presenciales, todos son presenciales. Presencial. Bueno, gracias, Abuelete. Bien. Bueno, acá en Matilde Paiva te pide permiso, Mario, dice permiso al doctor Mario para utilizar los materiales expuestos con sus estudiantes de guaraní que cursan la educación secundaria, educación intercultural bilingüe en la CEP 30, que es una institución educativa. Así que te piden permiso para usar tus materiales. Prácticamente no son mis materiales, son materiales disponibles en internet, está libre uso. Lógicamente, está toda la parte burocrática, las cosas, ¿no? Cuando usamos materiales de nosotros, tenemos que citar de quiénes son, ¿no? Se puede, digo, está ahí, vamos a utilizar, vamos a distribuir y si escribimos alguna cosa, simplemente citar la fuente. Fuera de eso, está, vamos a expandir. Ñamuasain, Arandu,
guaraní guarandú. Entonces vamos a esparcir y vamos a comunicarnos y llevar. La intención es justamente eso, popularizar y llevar al frente este conocimiento, este lindo conocimiento, ese emocionante conocimiento del guaraní. Bien, Jaevete. Bueno, después Estela Maidana te dice, Jaevete Boea Mario, bello trabajo, y que bueno estar siempre vigilantes y atentos y ayudarnos entre todos para no perder los espacios logrados y continuar avanzando en otros y visibilizar esta nación que muchos no conocen y que nosotros tenemos esta gracia de tener la oportunidad de conocer.